El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a hablar de cómo crecer en la gracia, porque pocos saben lo que es la gracia y tampoco no saben lo que es crecer en ella. Gálatas 2:16 dice, parafraseando esa porción, dice así: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros, decía Pablo, hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús. Para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Nosotros, los que nos ha tocado vivir en este tiempo, después de la cruz, vivimos bajo el pacto de la gracia, porque esto preparó Dios de antemano para nosotros, los que creemos en su Hijo. Sin embargo, no ha sido sin dificultades esto. Se ha venido predicando el Evangelio de la gracia, pero es como si la gente tuviera un velo aquí. No puede entenderlo. Pero ese es el verdadero Evangelio, la predicación de la gracia de Dios. Y por eso vamos a estudiar acerca de la gracia. ¿Cuál es el problema cuando se malentiende la gracia y cómo podemos crecer en ello? Primero vamos a analizar qué no es gracia. Para poder entender la gracia tenemos que saber qué no es gracia. La ley, conocida como la ley de Moisés, esa no es gracia. La ley, antes que viniera la gracia, existió. La ley era un pacto de obras. La Biblia dice que bajo el pacto de la ley, el perdón, la salvación se conseguían por medio de las obras. Por eso es que la gente hacía buenas obras. Cada persona tenía que venir con su ofrenda para el sacrificio. Entregaba su ofrenda al sacerdote para que él lo ofrezca a Dios por los pecados de aquella persona que venía con su ofrenda. Y una vez al año se hacía un sacrificio por todo el pueblo. Era el día de la expiación. La ley decía, si obedeces, vas a recibir la recompensa de la bendición. Pero si desobedeces, vas a recibir castigo. Pero en realidad nadie podía guardar o obedecer la ley, porque si fallaban en un solo mandato de Dios, caían bajo maldición. En cambio, la gracia no es un pacto de obras, sino un pacto de fe. La ley tenía muchas limitaciones. No podía justificar a nadie, como leímos en Gálatas 2:16. Al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros, puesto nuestra fe en Cristo Jesús, o pusimos nuestra fe, decía Pablo, en Cristo Jesús, para ser justificado por la fe en Él. No por las obras de la ley, porque por las obras de la ley, nadie será justificado. Otro texto está en Gálatas 3:11. Dice, ahora bien,
Es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Con este texto, el justo por la fe vivirá, fue que se levantó Lutero en la Reforma. El justo por la fe vivirá. Entonces, la ley no puede justificar. La ley tampoco puede dar vida. Gálatas 3:21. Si esto es así, si la ley no puede dar vida, ¿estará la ley contra o en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera, dijo Pablo. Si hubiera sido promulgada una ley capaz de dar vida, entonces sí, la justicia se basaría en la ley. La ley tampoco puede otorgar el Espíritu Santo. Van 3 cosas ya. La ley no puede justificar. 1. 2. La ley no puede dar vida. 3. La ley no otorga el Espíritu Santo. Gálatas 3:14. Así sucedió, dijo Pablo, para que por medio de Jesucristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu de la promesa. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para los creyentes. Dígale a su vecino, el Espíritu Santo solo es para los creyentes. El Espíritu Santo solo es para los creyentes. Los que no creen podrán tener cualquier espíritu, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para los creyentes. 4. La ley no puede perfeccionar a nadie, ni tampoco pelear con el pecado. Hebreos 7:17. Pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando ahí de Jesucristo. Entonces, todas estas cosas no puede hacer la ley. La ley no puede justificar a nadie. La ley no puede dar vida. La ley no da o no otorga el Espíritu Santo. La ley no puede perfeccionar a nadie. Veamos lo que sí puede hacer la ley. La ley trae maldición. ¿Cómo? Sí, está escrito en Gálatas capítulo 3. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Verso 11, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Porque el justo, ¿qué pasa con el justo? Por la fe vivirá. O sea que la ley no se basa en la fe. Por el contrario, la ley dice, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley trae maldición, la ley trae muerte porque mata. Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 6 y 7. Tiene que darse cuenta que es la misma escritura que le responde a uno en todas sus interrogantes. Él nos ha capacitado, ¿a quiénes? A los creyentes para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Hay gente que conoce la palabra así, tremendo.
Increíble la sabiduría que tienen para retener de memoria la Escritura. Pero sin el Espíritu, eso mismo los mata. ¿Por qué? Porque los hace legalistas. El verso 7 dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado en letras de piedra. ¿Qué estaba grabado en las piedras? Los mandamientos de la ley. Fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, y entonces se estaba extinguiendo. Dice que cuando Moisés bajaba de la presencia del Señor, se cubría el rostro, porque su rostro brillaba cuando bajaba de la presencia, pero iba pasando el tiempo y ese brillo se iba extinguiendo, se iba perdiendo. La ley también trae condenación, segunda de Corintios 3:9. Si es glorioso, dice, el ministerio que trae condenación, está hablando de la ley, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? ¿Cuál es el ministerio que trae la justicia? El nuevo pacto. La ley hace que el pecado sea revelado. La ley declara al hombre culpable. Pablo le escribió a los romanos y le dijo, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, sujetos a la ley, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto, quede culpable delante de Dios. 6. La ley mantiene al hombre atado al pecado y a la muerte. Fíjese que todas estas revelaciones se las dio el Señor Jesús, ¿a quién? A Pablo. Todos estos textos son las cartas que escribió Pablo. Gálatas 4:3-5 dice, así también nosotros, cuando éramos menores, cuando éramos niños, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió, ¿a quién? Dios envió, ¿a quién? A su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, es decir, en el pacto antiguo, para rescatar a los que estaban bajo ese pacto antiguo, bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. La ley hace que el pecado sea revelado. Dice, por ejemplo, no matarás o no robarás. Si no dijera no robarás, nosotros no sabríamos que robar es malo. Pero la ley hace que el pecado sea revelado. ¿Por qué? Porque está escrito, no robarás, no matarás. Entonces, con eso escrito nos trae a nosotros la revelación que robar es malo y que matar es malo. La ley declara que el hombre es culpable. Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que la ley lo dice a quienes están sujetos a la ley, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Está escrito, no robarás, no matarás. El que roba está convicto, es delincuente. El que mata está convicto, es delincuente. La ley mantiene al hombre atado al pecado y a la muerte. Gálatas capítulo 4, versos 3-5. Aquí es cuando uno se da cuenta de lo importante que es leer la Escritura. Porque la Escritura, con el Espíritu Santo, Él nos da revelación de su palabra.
Si también nosotros, cuando éramos pequeños, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, pero cuando ya se cumplió el plazo, dijo Pablo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, nacido de mujer. ¿Quién es la mujer? María, nacido bajo la ley. ¿Cuál es la ley? El antiguo pacto. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a los que estaban bajo ese pacto antiguo, a fin de que con el pacto nuevo nosotros seamos adoptados como hijos. ¿Qué es lo que quiere decirnos con todo eso el Señor? Quiere decirnos que el hombre en pecado no puede cumplir la ley porque la misma ley lo condena. La ley condena al hombre. Entonces, para entender la gracia tenemos que saber qué es la ley, que ya lo sabemos, conocer las limitaciones de la ley, que eso es lo que estoy tratando de que entiendan, y saber lo que sí hace la ley. Ahora recién podemos entrar a aprender qué es la gracia. La gracia se define como el acto misericordioso de Dios por el cual Él nos ofrece salvación. Salvación, vida eterna. La salvación viene con el arrepentimiento y el perdón. ¿A quiénes nos ofrece eso? A todos los pecadores que ponen su fe en Cristo para ser salvos. Entonces, ¿a quiénes les ofrece eso? A todos. Y donde mejor podemos ver el mensaje de la gracia es en las palabras que están registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es el mundo redondo, es el mundo humano, el mundo de la humanidad, el mundo de las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Efesios, el apóstol Pablo habla acerca de esta gracia que hemos recibido de parte de Dios y que nos da la salvación. Pablo le dijo a los efesios, por gracia son salvos, por medio de la fe. Eso no es de ustedes, es un regalo de Dios. No es por obras, para que no se gloríen. Dicho de otra manera, lo que Pablo les estaba diciendo, por la gracia de Dios, a los que tienen fe en lo que Cristo hizo en la cruz, esos que tienen fe reciben la salvación como un regalo de Dios, no por obras. No hay que hacer esto, no hay que hacer aquello para recibir este regalo. Solamente se recibe por fe. Entonces, en realidad la gracia es amor, es misericordia, es perdón de Dios hacia la humanidad. ¿Merece la humanidad eso? No merece nada, no merecemos nada. Por eso es que es un regalo inmerecido. Dios nos ofreció ese regalo, ese perdón cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Dios es el único medio para salvar al hombre a través de su Hijo. Él dijo, yo soy el camino. No dijo, soy uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, por más que se esfuerce, que sea una buena persona, nadie viene al Padre, dijo él, si no es por mí. Entonces,
Se salva el pecador que cree, aunque esté muerto. El pecador que cree, aunque esté muerto en sus delitos y pecados, se salva. Porque con el corazón se cree, dice la Escritura, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Qué es lo que vamos a confesar? Vamos a confesar que Jesucristo es el Señor y vamos a decirle que nos perdone del delito de haberle ofendido. ¿Y qué hace el Señor? Dice, trato hecho. Aquí está mi gracia, te la regalo. Empezá a caminar una nueva vida conmigo. Amén. ¿Qué es la gracia entonces? La gracia es la justicia de Dios. Y eso es de lo que nos convence el Espíritu Santo. De pecado, de justicia y de juicio. Son las tres cosas que trabaja el Espíritu Santo antes de que nosotros nos convirtamos. Trabaja con eso y nos muestra nuestra condición, trabaja con eso. Porque la justicia es de Dios. Si la justicia fuera como la justicia de nuestro país, estaríamos listos. Pero la justicia de Dios es la única perfecta. Romanos 3, 21 al 26 dice, ahora, sin la mediación de la ley, sin tomar en cuenta la ley, sin tomar en cuenta el antiguo pacto, se ha manifestado la justicia de Dios. De la ley y de la justicia dan testimonio los profetas y la misma ley. Pero ahora no necesitamos la mediación de la ley, porque se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la misma ley y los profetas. Porque la ley hablaba de un cordero que iba a ser sacrificado por los pecados del mundo. Y los profetas lo profetizaron. O sea que en la ley estaba escrito que vendría uno. Vendrá uno, dijo Moisés, semejante a mí. Ya, quería decir como hombre, vendrá uno. Y este Jesús es ese uno que tenía que venir a morir por nuestros pecados. Entonces, la gracia nos guía o somos guiados en la gracia por el Espíritu Santo. Romanos 8:1, este texto nos sienta a todos. Por lo tanto, ya no hay condenación para quienes, para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu Santo que da vida, nos ha liberado del pecado y de la muerte. Entre los que no tienen la ley, Pablo estaba hablando de los gentiles. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque yo no estoy libre de la ley, sino más bien estoy comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que estaban sin ley. ¿Qué quiere decir? Que no estaba acusando a la gente. Él le predicaba a los gentiles, su ministerio fue a los gentiles, pero no la estaba acusando a la gente. Estaba en medio de ellos, pero no era como ellos. Eso es lo que quiere decir. Y la gracia es libertad en Cristo. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado, dice, entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo. O sea que cuando la gente se convertía, le decían los hermanos que habían estado bajo la ley, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro. Y comenzó a haber un problema en la iglesia que se iniciaba. Así que tuvo que haber
una reunión entre ellos y después escribe, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo que no anden inquietando a la gente que se vuelva como nosotros. Solamente que no coman morcillas, sangre, ni animales ahogados. ¿Por qué? Porque estaban bajo la gracia. Porque la gracia es el pacto que nos da libertad. El nuevo pacto es un pacto de fe y de gracia. La gracia es el perdón otorgado por Dios, un perdón inmerecido para el hombre. Hoy algunos conceptos de la gracia también es difícil entender algunos porque ellos piensan, toman la gracia, pero ellos piensan que tienen que hacer algo más, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero cuando se entiende el verdadero concepto de la gracia, el hombre en su mente humana trata de ayudar a su salvación. Pero la gracia no necesita añadiduras porque es completa y trae grandes beneficios. Primero, es un mejor pacto. ¿Por qué? Porque nos salva. Es un mejor pacto porque nos da vida eterna. Es un mejor pacto porque nos declara justos. Es un mejor pacto porque nos hace santos. Es un mejor pacto porque nos perfecciona. Es un mejor pacto porque nos da mejores promesas. Es un mejor pacto porque nos capacita. Y la única manera de recibirla es por la fe. Por eso es que Dios quiere que entendamos la gracia. La gracia nos capacita para muchas cosas. Primero, para amar a Dios de una manera diferente. Nos capacita para amar al prójimo. Nos capacita para ser controlados por el Espíritu Santo y no por la carne. Nos capacita también para llevar la carga los unos de los otros. Nos capacita porque nos enseña a compartir con los demás. Nos capacita también a no cansarnos de hacer el bien. Nos capacita para no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Con todo eso que la gracia nos da, entonces, si nosotros aceptamos eso y obedecemos, entonces la gracia de Dios sobre nuestra vida no ha sido en vano y nos convierte en colaboradores de Dios, confiando siempre en la obra de Cristo, porque Dios nos amó con amor eterno. Y además es rico en misericordia. Por ese amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida en Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia, favor de Dios. Gracia, trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas para transformarnos. Gracia, la bendición del perdón. Gracia, la salvación. Y todavía nos convierte en sus colaboradores. Así que no reciban la gracia en vano. Esfuércense en la gracia. Crezcan en la gracia. Y entonces van a decir verdaderamente, la gracia es lo más grande que yo he recibido de Dios. Es un favor que yo no merecía realmente, pero fue tan bueno, que su gracia me alcanzó, su gracia me perdonó por la fe en Jesucristo.
El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar